Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública, que hoy se siente muy regocijado de tener en nuestro set y para ustedes al intelectual, licenciado José del Castillo. Él es sociólogo, historiador y tiene más de 15 libros publicados. No mucho más. Más o menos. Entonces, él acaba de dar una charla o una conferencia en la Escuela Electoral de la Junta Central Electoral, hablando de algo muy importante para el devenir histórico de República Dominicana, las elecciones de 1962. Un hito para estas elecciones porque fue la primera elecciones libres de República Dominicana que llevó a la presidenta de la República, a Juan Bosch. Y desde ese ángulo quiero decir que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla constantemente. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tiene Dominicana. Me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Un proyecto de provincia, de región y de nación. Una propuesta diferente y refrescante por el desarrollo de Pedernales. La garantía de una gestión legislativa sin precedentes. Iniciativas que garantizan mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. La voz de Pedernales al Senado, con la fuerza del pueblo. Carlos Julio Félix, el senador de todos. ¿Otra blusa? ¿De verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo
en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Creo que antes de entrar a esas elecciones del 1962, es implícito que hagamos un sucinto histórico de lo que fue antes de que Juan Bosch llegara a República Dominicana y cómo fue el ambiente que él encontró para él poder hacer su campaña y sobre todo con el auxilio de Tribuna Democrática, que fue, me parece a mí, que es un foco importante para esas elecciones y que le dieron el triunfo. Bueno, primero, Virginia, lo que tenemos que considerar es que en el país existía un régimen de partido único por 31 años. La palmita. El llamado glorioso Partido Dominicano, como se le designaba, con la palmita. Un gobierno que monopolizaba todas las estructuras de poder, el Congreso, el Ejecutivo, los municipios, las radios, la televisión, la prensa y la movilización política. De manera que la universidad, etcétera. El rector era nombrado por decreto presidencial, no existía el concepto de eso de autonomía, que se logró después. Entonces, ese régimen monolítico es el que se inicia su derrocamiento con la liquidación física de Trujillo. Lo primero es que Trujillo incurre en una serie de errores garrafales. Uno de ellos, el atentado al presidente Rómulo Betancourt. La historia venezolana, la dominicana y la cubana están muy vinculadas. Entonces, en Venezuela existía una dictadura no tan fuerte ni tan longeva como la dominicana, encabezada por Marcos Pérez Jiménez, militar de carrera, que le había dado muchos beneficios a los militares. Hay un movimiento que incluye a las propias Fuerzas Armadas y una acción cívico-militar, y es derrocado Pérez Jiménez. Se refugia en Santo Domingo, como se había refugiado Perón también, a quien yo conocí personalmente, como se vendría a refugiar Batista también. Saldría de Cuba para acá. Entonces, allí se organiza una junta encabezada por Wolfgang Larrazábal, un contraalmirante muy popular, y organizan elecciones, y esas elecciones las gana el líder del partido Acción Democrática, vinculado muy estrechamente con el PRD, Rómulo Betancourt. Los tres partidos principales, COPEI, que era el Partido Social Cristiano, a la cabeza don Rafael Caldera, la Unión Republicana Democrática, URD, Jóbito Villalba, y Acción Democrática, firman un pacto que se llamó Pacto de Punto Fijo. Ese pacto contemplaba que cualquiera de esos partidos que ganase las elecciones presidenciales iba a gobernar de manera conjunta con el resto. Iban a repartirse el gabinete y tareas de la nueva administración. El propósito era darle sustentación más amplia, viabilidad, gobernabilidad, como se dice ahora, al nuevo régimen después de una dictadura militar. ¿Qué enfrentó Betancourt? Bueno, levantamientos militares de varios estados, de fortalezas en varios estados, porque Pérez Jiménez tenía una fuerza ahí. Y también las izquierdas, desprendimientos de su propio partido, que formaron el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el Partido Comunista Venezolano, formaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, las FARC, y montaron una guerrilla urbana. O sea que el gobierno de Rómulo, si no hubiese hecho eso, esos amarres, y hubiese actuado con la energía que actuó para enfrentar los levantamientos militares y la incursión guerrillera urbana, probablemente no habría subsistido. Entonces, eso es un antecedente, un espejo en el cual
República Dominicana necesariamente tenía que verse. Por el otro lado está el hecho de que Trujillo, enemigo de Bettencourt tradicional, arma desde aquí un atentado contra la vida del presidente venezolano, que fracasó afortunadamente, pero eso llevó a que Venezuela presentara una denuncia ante la Organización de Estados Americanos, y los Estados Unidos, ya deseosos de salir de Trujillo, la administración Eisenhower, promueven una asamblea de cancilleres en San José de Costa Rica, donde el régimen dominicano es excluido del sistema interamericano, y hay una condena unánime del régimen dominicano y ruptura de las relaciones diplomáticas y sanciones parciales en el plano comercial. Fíjate, Virginia, que en ese momento todavía existían varias dictaduras tradicionales en el continente, por ejemplo. ¿Y vos eres exiliado en Cuba? Stroessner, no, ya Bosch había salido en ese momento. Stroessner estaba en el Paraguay, estaba el señor Somoza en Nicaragua y así otros. De manera que tú tienes que pensar la presión tan fuerte de los Estados Unidos para que dictadores, aliados tradicionales, amigos de Trujillo, obtemperaran a otorgar su voto y la decisión fuera unánime. Eso es importantísimo geopolíticamente hablando. Lo segundo era que en Cuba se había producido la fuga, el triunfo del movimiento 26 de julio, la fuga de Batista hacia la República Dominicana, y había un gobierno revolucionario en evolución. Un gobierno que empezó con un sesgo, digamos, nacionalista, y fue orientándose cada vez más hacia una posición socialista y hacia una alianza con la Unión Soviética, el otro polo fundamental en lo que se llamó la Guerra Fría, encabezada por un lado por los Estados Unidos y en el otro polo la Unión Soviética. O sea, en el Caribe, lo que se llamó Guerra Fría, que fue una competencia desde 1947 hasta 1990 de dos sistemas políticos, dos alianzas militares, dos modos de organización de la economía, se traslada al centro del Caribe, antes de nosotros liquidar a Trujillo. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. De manera que está lo de Cuba, la preocupación, el gobierno revolucionario cubano inicia procesos de expropiación de ingenios azucareros, compañías telefónicas, compañías de ferrocarriles, etcétera, empresas, muchas de ellas de propiedad de corporaciones norteamericanas, de manera que se genera una tensión muy fuerte entre los Estados Unidos y el régimen cubano. La administración Eisenhower decide liquidar a Fidel Castro y liquidar a Trujillo, a los dos, primero a uno y después a otro. Y la administración Kennedy hereda esos planes de contingencia. Se arma la famosa invasión de Bahía de Cochinos o de Playa Girón, con cubanos exiliados, pero armada esa expedición por la CIA, documentada, ¿verdad?, que finalmente fracasa. Prácticamente en pocas horas las Fuerzas Armadas cubanas logran dominar la expedición. Eso fue nada menos que en abril, y en mayo estamos matando a Trujillo aquí. Fíjate la concatenación de eventos. Girón en abril, la idea era liquidar a Fidel Castro en abril, y 30 de mayo. Y en mayo liquidar secuencialmente a Trujillo. Kennedy firmó en mayo, el 14, una orden ejecutiva autorizando un plan de invasión a la República Dominicana. Fíjate si estaba programado todo en línea, todo alineado. Entonces fracasa lo de Cuba, ¿verdad? La expedición, el plan norteamericano para liquidar a Trujillo, que ya estaba muy encarrilado. Viene un cable
un memorándum de Estados Unidos diciendo que postergaran la operación. Sin embargo, el encargado, el señor Henry Dearborn, que era el cónsul en ese momento, había sido encargado de negocios, el segundo de la embajada, pero al romperse las relaciones diplomáticas, se le degradó. Ellos pidieron que se les reconociera como cónsul para él quedarse dirigiendo, el embajador que estaba dirigiendo también, Farland, se tuvo que ir por la ruptura de relaciones, y él se quedó dirigiendo el plan de asesinato de Trujillo. Él dijo aquí en la televisión, que lo trajo Bernardo Vega y Chiqui Pellerano a mi ama, que a él le dolió mucho la noche del 30 de mayo no abrirle las puertas de la embajada a sus compañeros de conspiración y dejar que los asesinaran, que los cazaran, y que él, después de esa situación, él ha estado cargando con esas muertes en su conciencia. Yo tengo también un testimonio que él dio de 70 y tantas páginas, inédito hasta ahora. Y después del 30 de mayo. Entonces, ahí arranca la transición. Pero fíjate, la transición dominicana con el tema de Venezuela y con el tema de Cuba. En Venezuela se van a armar estas guerrillas después que Fidel asume, y Rómulo va a tener la presión. Eso va a ser simultáneo al gobierno dominicano de Bosch después. Y aquí vamos a iniciar la transición. Llega Ramfis Trujillo. Los norteamericanos visualizan que la presencia de Ramfis le puede ofrecer una oportunidad, siempre y cuando Ramfis obtemperara al plan, para mantener la unidad de las Fuerzas Armadas. A ellos les preocupaba que Cuba pudiese infiltrar unidades guerrilleras y aprovechar el vacío, lo que se llamaba el vacío de poder, y hacerse del dominio de la situación en la República Dominicana. Esa es una preocupación que está en todos los documentos desclasificados de la Presidencia, del Consejo de Seguridad Nacional, de la CIA, del Departamento de Estado en ese momento. Entonces, la idea es formar la mutual Ramfis-Balaguer. Balaguer le daba continuidad institucional al régimen y Ramfis garantizaba que las Fuerzas Armadas no se fragmentaran y llevar al país a una transición suave con la apertura democrática, hasta nuevas elecciones, la permisión de la formación de partidos, la disolución del Partido Dominicano, la disolución del Servicio de Inteligencia Militar, el envío al exterior como diplomático del señor Johnny Aves García y otras, permitir prensa libre, etcétera, etcétera. Eso arrancó, pero indudablemente se desataron fuerzas que estaban contenidas. Esta era una sociedad que estaba controlada, represada, y claro, todo eso se soltó, tanto la sociedad que estaba aquí como el exilio antitrujillista que regresó. Los primeros en venir, el 5 de julio del 61, todavía haciéndole horas santas en las iglesias a Trujillo. Y el incienso, ¿verdad?, difundiéndose bajo las cúpulas eclesiásticas. Llega la delegación, la avanzada del Partido Revolucionario Dominicano, encabezada por Ángel Miolán, su secretario general, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, recibida en el aeropuerto por Emilio Rodríguez de Morisha, a la sazón secretario de Estado de Educación, recibida por Ramfis Trujillo en San Isidro, quien le ofreció garantías al igual que Balaguer, para que ellos pudiesen, que la gente no creía en eso, para que ellos pudiesen le iba a dar esa garantía, formar su organización política, iniciar los trabajos políticos. Pocos días después, un aldabonazo, 2.000 y tantas firmas aparecen en el Caribe, suscritas, una carta por profesionales de la más alta nota, empresarios, comerciantes, la clase media y parte de la clase alta dominicana, dirigiéndole una comunicación, una carta al presidente Balaguer, anunciándole la renuncia masiva de su membresía del Partido Dominicano
y constituyéndose en parte de Unión Cívica Nacional. De manera que se forma Unión Cívica Nacional como el gran frente inicialmente concebido y reputado patriótico, que tenía como propósito destrujillizar el Estado dominicano y la sociedad dominicana, ¿verdad?, dominada por esa ideología. Entonces, son los dos grandes movimientos. El tercero es la salida de las cárceles de los jóvenes del 14 de junio, claro, ¿verdad?, que habían establecido una resistencia que lamentablemente muy temprano fue denunciada, apresada y llevada a las cárceles, a los centros de tortura durante los últimos tiempos del régimen. De manera que esas tres fuerzas, pero además había una cuarta organización pequeña, que era el Movimiento Popular Dominicano, autoproclamado Partido Marxista-Leninista, que había venido en las postrimerías del régimen de Trujillo y abrió local en la Avenida Duarte, entonces José Trujillo Valdés, con dos altoparlantes, planteando consignas revolucionarias. Los exiliados empezaron a llegar a cuentagotas de partidos como el Partido Socialista Popular, Vanguardia Revolucionaria Dominicana de Horacio Julio Ornes Coacú, que fue uno de los comandantes de la expedición de Luperón, el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático del general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, uno de los héroes de la revolución de Figueres en Costa Rica, donde alcanzó precisamente ese rango militar, y otros exiliados, Juan Isidro Jiménez Grullón, fundador en Cuba en el 39 del Partido Revolucionario Dominicano, pero que llegaba, de mucho prestigio, que llegaba y se establecía en Santiago inicialmente, de donde él era oriundo, y se inscribía en Unión Cívica Nacional con el objetivo evidente de emerger como candidato presidencial de lo que se convirtió de organización patriótica cívica ya en partido político y lidió en las elecciones del 62. De manera que los exiliados empezaron a llegar, se formaron las organizaciones estudiantiles en la universidad, la Federación de Estudiantes Dominicana, los grupos Fragua, el BRUC de los socialcristianos, el FUR, que era de la Izquierda Democrática, donde yo participé, y la lucha por la autonomía y el fuero universitario, algo que se logró. En el movimiento secundario, yo fui fundador de la ANES, la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios, y también de lo que se llamó la UER, que fundamos en Casa de León Tebrea, la Unión de Estudiantes Revolucionarios. De manera que... Yo fui presidenta en la Salomé Ureña. Ya, de la UER. Sí. En el plano sindical se formó el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, FOUSA, que con apoyo de Unión Cívica, inicialmente también del PRD, se formó CECITRADO, la Central Sindical de Trabajadores Dominicanos, luego se aliaron las dos, FOUSA, CECITRADO, luego hubo un desprendimiento y se formó FOUSA Libre, que se convirtió en CONATRAL, Confederación de Trabajadores Libres, con apoyo de la Embajada Americana, la sección laboral, la CAS, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, se formó FENEPIA, la Federación Nacional de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas, muy importante, muy gravitante en el periodo del Consejo de Estado, FENAMA, la Federación Nacional de Maestros, CITRACODE en la CDE, o sea, una serie de organizaciones en los ingenios azucareros, en las grandes industrias, y se produjo un movimiento para lograr lo que se llamaron pactos colectivos de condiciones de trabajo entre los sindicatos recién constituidos y los patronos. Era una sociedad, nuevos periódicos, surgió... Era una sociedad en ebullición. O sea, Unión Cívica sacó su periódico, uno aquí y otro en Santiago, el 14 de junio el 1J4, el Chino Ferreira sacó Claridad, una serie de periódicos, de medios políticos, la revista Hora, dirigida por su fundador, el doctor Molina Morillo, salió como un
una publicación semanal. Y bueno, se le devolvió o se le entregó el Caribe a Ornes Coascú, que llegaba del exilio. El doctor Balaguer le hizo entrega de ese periódico. De manera que hubo, y como tú señalabas, la radio jugó un papel importantísimo. El Conde se convirtió en el centro de la vida política. Casi todos los partidos establecieron sus locales en el Conde, montaron unos altoparlantes y había un estado de agitación. Así se forma el Consejo de Estado, constituido por 7 miembros, inicialmente encabezado por Joaquín Balaguer. Acto final del Congreso de Trujillo fue formar este ente que integraba la función legislativa y la ejecutiva y se autodesintegraba, o sea, se clausuraba el Congreso de Trujillo. El mandato del Consejo, actuar como un gobierno provisional con un objetivo central de organizar elecciones libres. De manera y en ese momento histórico llega Juan Bosch a la República Dominicana. Un día muy especial, ¿eh? Ese día yo estaba en la calle Espaillat, en el centro de la ciudad, como estudiante que nos habíamos levantado en contra de los llamados remanentes de la era de Trujillo. Y entonces Juan Bosch, eso fue el 20 de octubre de 1961, llega Juan Bosch al país. Ahí se produjo una matanza de estudiantes. Yo salí ileso porque el poeta Franklin Mieses Burgos, que vivía ahí en La Espaillat, me sacó por el patio de su casa, que colindaba con el patio de una casa de la Palo Hincado, y me sacó muy generosamente por ahí. Yo me libré de esa parte, digamos, represiva. Pero ese era el país en ese momento, un país en ebullición. Ese país en ebullición y que recibió a Juan Bosch, lo vamos a ver cómo fue la insertación de Juan Bosch en ese proceso y cómo se convirtió en el líder del momento político en esa República Dominicana y cómo saltó a ser el presidente de la República Dominicana en ese periodo de 1962. Enseguida volvemos. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Janet Hernández, soy la presidenta del Centro Ecológico Jaragua. Mi nombre es Nery Castillo. Deco2Love se dedica a lo que es la planeación y decoración de eventos. Constituir una compañía era bastante difícil. Bueno, había que trasladarse a Santo Domingo. Y el costo era mucho dinero. Ahora simplemente entro a la computadora. Y está el listado de todas las cosas que se necesitan traer. Y uno simplemente va cotejando y va preparando su documentación. Es fenomenal, es ágil, ayuda a que la gente pueda avanzar. Eso ha sido fabuloso para nuestro centro ecológico. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gustan todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. José, yo quiero que ahora
tú te aboques, ¿cómo fue la inserción de Juan Bosch en ese proceso eleccionario de 1962 y cómo logró con su sapiencia y con su todo su experiencia, cómo logró ser el presidente de la República Dominicana? Mira, eso es importante. Cuando Bosch llega, el liderato político de oposición lo tiene Unión Cívica, con don Viriato a la cabeza, grandes movilizaciones de masas, y Manolo Tavares, con el 14 de julio, movilizaciones de masa. El PRD orilla la confrontación que había con los remanentes de la dictadura de Trujillo, con el propio Balaguer, ¿verdad? Y todo lo que representaba el régimen, y se sale de lo que era la destrujillización que planteaba Unión Cívica y el 14, y se va hacia propuestas de tipo social. Juan Bosch utiliza, en lugar de las grandes movilizaciones en la ciudad, que eran las que se hacían aquí en el Parque Independencia, etcétera, las radios, Tribuna Democrática, con charlas pedagógicas orientadas a la gran masa popular. Y al mismo tiempo, Ángel Miolán, otras personas, Sacha Borman incluido, organizan una estructura, lo que se llamó FENERCA, la Federación Nacional de Hermandades Campesinas, en las zonas rurales, y los locales del Partido Revolucionario Dominicano. Y Juan Bosch diariamente hablaba y explicaba qué es un partido político. En Tribuna Democrática. En Tribuna Democrática, pero con ese lenguaje que él dominaba, llano, de gran narrador que fue, y planteaba las demandas, las reformas, reforma agraria para los campesinos, por qué la importancia de las cooperativas para fortalecer la capacidad de producción y de negociación de los productores agrícolas. Los sindicatos, la necesidad de organizar a los trabajadores en sindicatos, de crear, en ese momento había muchos sindicatos paralelos en una propia empresa, sindicatos únicos, o sea, sindicatos coaligados y una gran central de trabajadores. La importancia de estudiar la economía. Él explicaba lo que es un banco central, las emisiones monetarias, todo ese era una clase de ciencias políticas, de economía, de pedagogía, que realmente impactó, generó un público muy amplio. Y la controversia de Machepa y Tutumpote. Y claro, entonces se le acusó primero de ser el extranjero, los cívicos particularmente, ¿verdad? Por ser hijo de extranjeros. Y trataron de invalidarlo, porque él era hijo de catalán y de una puertorriqueña que a su vez era hija de gallego. O sea, nacido en República Dominicana, pero de padres extranjeros. Casado con una extranjera, doña Carmen, que afortunadamente vive todavía. Vino con algunos colaboradores igualmente extranjeros. Tuvo 20 y tantos años, 23 años en el exilio. Entonces decían, Juan Bosch es un extranjero y no conoce la República Dominicana. Eso era Unión Cívica, ¿no? Que era la organización que surge del Frente Interno Antitrujillista. Eso nosotros estuvimos aquí, conocemos, padecimos la dictadura y sabemos... Y este viene de fuera. Y este viene de fuera. Y no quiere quitarle la presidencia. A servirse del trabajo que hemos hecho nosotros aquí resistiendo. Bueno, el 14 y la izquierda se ubican en una posición antitrujillista firme, incluso algunos hablan que hay que fusilar, no necesariamente en un periódico, pero en los coloquios, y al final, cuando se convocan las elecciones se convocaron inicialmente en dos etapas, una en agosto, que iba a ser para elegir una constituyente, y la otra, elecciones generales, el 20 de diciembre. Finalmente se optó por eliminar la elección de agosto de la constituyente y hacer unas solas elecciones generales que los legisladores actuarían a partir de febrero del 63 en asamblea, se constituiría en asamblea reformadora, ¿verdad?, revisora de la Constitución. Pero no solo fue Unión Cívica que opuso a Juan Bosch,
sino la oligarquía y también la Iglesia Católica. Bueno, Juan Bosch fue atacado por sectores muy importantes de la Iglesia Católica, bajo la premisa de que era procomunista o filocomunista. La llamada oligarquía decía que Bosch introdujo con esas expresiones de tutumpote, de los hijos de Machepa, la lucha de clases en la República Dominicana, que la trajo al país, parece que en una maleta, entonces, porque las clases no existían. Entonces la Iglesia empezó a hablar en sermones y en documentos de la Iglesia, publicaciones, de la lucha contra los comunistas y que había un candidato de los comunistas, pero resulta que los comunistas reales, llámese MPD, Partido Socialista Popular, y los castristas, que eran básicamente los del 14 de junio, que simpatizaban con la Revolución Cubana, habían dicho que no iban a participar en las elecciones y llamaron a no votar. Pero también Bosch se retiró de las elecciones. Entonces, precisamente, Bosch entendía con justa razón que el candidato de los comunistas era él, porque no era el de Unión Cívica. Láutico García publicó un artículo donde planteaba que Juan Bosch, en unos artículos que se habían publicado en Renovación, la revista de Julio César Martínez, el periódico de Julio César Martínez, transcribiendo algo que se había publicado en Venezuela, de unas explicaciones que Bosch de ciencias políticas había hecho sobre el arte de gobernar, donde mencionaba a Lenin como arquetipo de político exitoso, etcétera, lo acusó de marxista-leninista. Pero entonces, él ganó ese debate. Entonces, precisamente, el PRD muy inteligentemente amenazó con retirarse del proceso electoral si la Iglesia no retiraba esas acusaciones. Lo que se hizo en un programa en La Voz Dominicana, arbitrado por Salvador Pitaluga, ante la prensa, un debate entre Juan Bosch y Láutico García, que duró varias horas, duró hasta la madrugada. Sí. Y Juan Bosch realmente, con una dialéctica demoledora, ganó. Pero hay que decir algo, Yo tengo revelaciones de Monseñor Arnaiz, que trabajaba directamente con Veras, que era el ¿Qué pasó? Arzobispo. Él tenía instrucciones de retirar la acusación, porque la Iglesia, de mantener el debate, pero de al final retirar la acusación de filocomunista, porque la Iglesia no quería echarse esa responsabilidad de haber propiciado con su acusación formal el retiro de una candidatura tan poderosa como la de Juan Bosch. ¿Qué sucedió? El efecto fue mágico. El PRD no tenía clase media. Era un partido con mucho apoyo popular a nivel rural y de los sectores populares urbanos. Ahí ganó espacios de clase media que dijeron, pero este hombre es realmente un catedrático, no un profesor que da charlas radiales. Es un hombre que maneja una dialéctica. Juan Bosch fue solamente con un diccionario. Láutico llevó muchísimos libros. Y entonces Juan Bosch llevó el diccionario y simple y llanamente decía, pero lo que yo he dicho, que usted dice que me califica como comunista o procomunista, ¿verdad?, significa esto. Entonces le leía la definición del diccionario. Y así fue un debate fabuloso. Es más, yo creo que ese debate, si hay copia íntegra, debe editarse, reeditarse y divulgarse, porque es un aprendizaje de lo que es el intercambio de ideas. La Iglesia realmente mantuvo una actitud hostil hacia la candidatura de Juan Bosch, que se reflejó con la constituyente, cuando entendió que sus fueros tradicionales consagrados en el concordato, el privilegio en la educación religiosa y en otras funciones que el concordato le consagra, no estaban garantizadas. Esos y sobre todo los mítines de reafirmación cristiana. Por eso entonces, primero ante el Congreso, esas manifestaciones que nosotros vimos ahora con el tema de la reforma constitucional potencial para rehabilitar a Danilo Medina,
los colegios católicos movilizaron a los estudiantes frente al Congreso para defender la presencia de la religión católica y de los fueros de la iglesia bajo el ordenamiento constitucional nuevo que se estaba fraguando en el hemiciclo, en el Congreso. De manera que ahí se abrió frente con la iglesia, o continuó un frente ya que existía, con los sectores latifundistas, altos empresarios, que entendían que aspectos de la Constitución no les garantizaban sus propiedades, por ejemplo, la designación del latifundio y del propio minifundio como formas de tenencia de la tierra que había que modificar, cambiar, etcétera, la reforma agraria, el temor de lo que estaba sucediendo en Cuba, se decía que iba a implantar una reforma agraria tipo Cuba, compulsiva, expropiatoria, y no lo que él había planteado y desde la presidencia sostuvo, que primero se arrancaba con las tierras que eran de la familia Trujillo para los fines de cooperativizarla, asentar. ¿Estaban los enemigos de Bosch conteste de que era verdad eso o era un escarceo para votar, para sacar a Bosch de las elecciones? Mira, yo te voy a decir algo, había de todo, ¿eh? O sea, esta era una sociedad muy movilizada y sin una experiencia política previa y con grandes temores a nivel geopolítico, lo que estaba sucediendo en Cuba. A las Fuerzas Armadas se le decía que aquí se quería fusilar, al igual que en Cuba, a la oficialidad, ¿no? Y que los comunistas estaban buscando eso. Y que al ser Bosch tolerante, o sea, no reprimir a las fuerzas políticas, estaba siendo blandengue y ellos corrían un riesgo si los comunistas lograban, y eso era alimentado también por los norteamericanos, ese temor, porque ellos mismos temían, los norteamericanos, que una situación tan inestable, tan fluida, de un país sin experiencia política, se les pudiese ir esa situación de las manos. Entonces, ese era un cuadro, que yo te digo algo, cuando he conversado con amigos, Viriato Fiallo hubiese durado menos, tal vez ni asume. Juan Bosch duró 7 meses. Viriato, no hubiera durado un mes. Con la posición radical de destrujillizar las Fuerzas Armadas y el aparato del Estado Dominicano, y sin la experiencia política que tenía Juan Bosch real, que venía de su participación en la política cubana, en Centroamérica, en Venezuela, y sus nexos, y el apoyo que recibió inicialmente muy sólido del presidente Kennedy y de otros estadistas, líderes del occidente. Juan Bosch hizo una muy exitosa gira donde estuvo con Kennedy, estuvo luego con Adenauer en Alemania, estuvo con De Gaulle en Francia, estuvo con Harold Macmillan, el primer ministro de Inglaterra, estuvo en Suiza, el famoso convenio de $150 millones con la Overseas para presas, plantas eléctricas, acueductos, obras de infraestructura. De manera que él entró con un apoyo auspicioso del liderato mundial occidental. Esta es una cátedra histórica que yo me siento muy halagada de tener al licenciado José del Castillo dándonos toda esta versión de lo que fue las elecciones de 1962. Vamos a volver con el primer gobierno de República Dominicana honesto y libre. Enseguida volvemos. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Tus playas, tu mar, tu cielo, me gustan. Todo en ti me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta
República Dominicana lo tiene todo. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Janet Hernández, soy la presidenta del Centro Ecológico Jaragua. Mi nombre es Neri Castillo. De Ecotulov se dedica a lo que es la planeación y decoración de eventos. Constituir una compañía era bastante difícil. Bueno, había que trasladarse a Santo Domingo. Y el costo era mucho dinero. Ahora simplemente entro a la computadora. Y está el listado de todas las cosas que se necesitan traer. Y uno simplemente va cotejando y va preparando su documentación. Es fenomenal, es ágil, ayuda a que la gente pueda avanzar. Eso ha sido fabuloso para nuestro centro ecológico. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. O sea, ¿qué representó el gobierno de Juan Bosch en honestidad, en temas democráticos? ¿Y cómo fue derrocado por esa casta de dominicanos que no quieren el bienestar de República Dominicana? Bueno, mira, yo lo vería, Bosch ganó con una mayoría abrumadora, un 60% de los votos, duplicó a Unión Cívica Nacional, luego el Partido Revolucionario Social Cristiano sacó unos 50 y tantos mil votos, y así prácticamente monopolizó las estructuras de gobierno. De allí se habló de aplanadora en el Congreso por esa mayoría tan sólida que tenía el PRD. Juan Bosch trató de hacer un gobierno de cambios, de reformas, pero las circunstancias le fueron adversas, particularmente la geopolítica, el problema de Cuba con los Estados Unidos, el temor norteamericano a una segunda Cuba, las presiones sociales que había, huelgas venían del Consejo de Estado, huelgas en los ingenios, huelgas en la Corporación de Electricidad y en otros. FENEPIA le armó una huelga, o sea, los empleados públicos, los maestros, FENAMA, otra huelga. Entonces, esos fueron focos de conflicto. Por otro lado, los sectores latifundistas entendían que este hombre iba a hacer una reforma agraria y que al final nos iba a expropiar nuestras tierras. Y eso fue generando unas líneas, ¿verdad?, de confrontación. La iglesia, tú hablaste de los mítines de reafirmación cristiana y fe anticomunista, prensa libre de Bonilla Ibar, era el único periódico vespertino y fue un periódico demoledora. Sí, oposición. Y tenía al mediodía el periódico del aire en la voz del trópico, hoy. En la voz del trópico, ¿no? Y por la noche en Raintel tenía Telenoticias, de manera que solo Bonilla Ibar representaba un factor muy, muy importante en los medios de comunicación, pero el Caribe, que era el periódico de mayor circulación, porque el Listín vino a salir unas cuantas semanas antes del derrocamiento de Bosch, el Caribe estaba enfrentado a Juan Bosch, le hizo un hoyo desde el punto de vista de opinión pública.
periodistas norteamericanos que después participaron todo eso eran los sectores que derrocaron a Juan Bosch. ¿Y qué parte tiene la honestidad de Bosch para que ellos se confluyeran para derrocarlo? No creo que el tema, eso yo de la honestidad. No creo que ese fuera el factor. O sea, Juan Bosch fue honesto, fue austero, fue un hombre que se manejó con una pulcritud increíble. Pero no creo que eso fuera decisivo. Yo creo que lo decisivo era la conflictividad que había en la sociedad dominicana de entonces, en los diferentes actores sociales, políticos y económicos, y el tema geopolítico, el temor de los Estados Unidos y de actores como los militares, temor real y asustado de manera profeso, por que se pudiese derivar en una situación fuera de control y que los grupos que ellos identificaban como comunistas se fortalecieran en una sociedad sin experiencia democrática previa. Yo creo que eso fue mortalmente decisivo. ¿Por qué te digo eso? Porque se me ha olvidado decirte, y a la teleaudiencia, que en octubre, las elecciones fueron en diciembre, se produjo la crisis de la Guerra Fría más traumática, que fue la crisis de los misiles soviéticos emplazados en Cuba con dirección hacia los Estados Unidos. Y estuvimos al borde de una confrontación nuclear aquí. De manera que eso traumatizó al establishment político, militar y de inteligencia de los Estados Unidos y a la opinión pública norteamericana, de que el riesgo, ¿verdad?, de una catástrofe nuclear, de una agresión nuclear, estaba a 90 millas de su territorio. Por eso el factor geopolítico es gravitante en lo que sucedió con la primera experiencia democrática después de los 31 años de Trujillo, que quedó abortada a los 7 meses. En medio segundo, ¿qué consecuencias tuvo este derrocamiento de Bosch para la autoridad? ¿Para la actualidad política nacional? Bueno, yo creo que en primer lugar, lo más importante es que los pactos son fundamentales. La experiencia de Venezuela versus lo que sucedió aquí en ese mismo periodo. Y que la democracia requiere de demócratas para prosperar y estabilizarse. Actores políticos claves que internalicen los valores democráticos, que entiendan que la democracia es un sistema de pluralidad de fuerzas, que las mayorías pesan, pero también las minorías tienen derecho y deben ser tomadas en consideración. Y que en la democracia hay que buscar al máximo posible fortalecer la legitimidad. La legalidad es una cosa y la legitimidad es otra. La legitimidad es la prueba eficiente de la gobernabilidad de un sistema político. Y eso no se puede olvidar. La formación de consensos, de apoyos, más allá de lo que es una mayoría mecánica, que se puede tener hoy y que puede cambiar mañana. Bueno, este es un programa histórico, porque hemos llegado al punto de afianzar todo lo que ha tenido que ver con el marco histórico de República Dominicana en ese periodo y cómo se refleja en la actualidad de hoy. Muchas gracias, José del Castillo, por estar en Opinión Pública. Muchas gracias por darnos tu luz, por darnos tu sapiencia en todo este trayecto de este programa y dejarte la puerta abierta para que vuelvan nuevamente a tocar temas tan importantes como el de hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y a todos, amigos, será como siempre el próximo programa de Opinión Pública que yo les reciba de nuevo en este canal. Muchas gracias y hasta entonces.